hay un punto importante que hay que mencionar, que tiene que ver con procesos que se dieron durante la guerra, que fue que muchas personas, sobre todo intelectuales, recordemos que hay un alto índice histórico de que los intelectuales tengan una extraña fascinación por las ideas comunistas o las ideas de izquierda, y muchos de estos intelectuales fueron a parar a Estados Unidos deportados por los nazis. Entonces estos intelectuales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, por ejemplo, como Adorno, Horkheimer, eh, ¿cómo se llama este otro personaje? Marcuse, fueron a dar a Estados Unidos con ideas directamente de izquierda, con una especie de comunismo eh, secular, digamos, comunismo secular. ¿Por qué? Porque la escuela de Frankfurt, que son personas intelectuales que ya tienen cierto grado de formación, no pueden ser eh, eh, tan toscos como para llegar y absorber y propagar un comunismo como el que se puede ver en un partido político o en militantes de un partido político. Se supone que son intelectuales y que por lo menos están un poco más informados. Entonces, ellos siguieron con sus ideas comunistas, pero las empezaron a verle otras posibilidades de lectura. Entonces se empezó a formar una escuela derivada de la escuela de Frankfurt que en el fondo tenía como matriz las ideas marxistas con todo lo que tiene que ver con su teoría de la opresión, de la explotación, etcétera, todas esas cosas, pero ellos lo llevaban al campo de la sociología. Recordemos que el último de los, hasta el día de hoy se dice que el último de los eh, herederos de esa escuela es Jürgen Habermas. Eh, entonces, eh, podemos decir que hasta el día de hoy está presente aún esa línea de pensamiento. Y esa línea de pensamiento está emparentada epocalmente con toda una nueva ola marxista que se generó después de la guerra, que es como una especie de comunismo intelectual, del cual nacen pensadores intelectuales, filósofos, como ya mencionaba, como los de la escuela de Frankfurt, como Adorno, Marcuse, eh, Horkheimer, etc. Está la idea estructuralista, está la idea postestructuralista, está eh, Althusser, y empiezan a desarrollar montones de ideas que en el fondo tenían como base a Marx, pero no se les notaba mucho, a pesar de que muchos de ellos militaban en el Partido Comunista, como Foucault, que ya viene a ser un post-estructuralista, parte como post-estructuralista termina siendo, o sea, sí, parte como estructuralista termina siendo post-estructuralista, lo mismo que Althusser. ¿Y por qué se les nota? Porque tienen esa típica idea
de que el ser humano es diseñable. Tienen esa idea de que todo lo que un ser humano puede ser es un constructo cultural. Que esa es una idea clásica que nace del estructuralismo. Es una idea terrible porque desnaturaliza a tal nivel al ser humano, proponiendo esas ideas de que el ser humano es diseñable, de que no tiene un alma, no tiene algo natural, ni menos aún divino, que le haga ser humano, sino que sencillamente responde a estímulos culturales que le rodean. Ahora, hagamos un puente con lo que mencionamos el otro día. Perdón, creo que estábamos en otra clase, que tiene que ver con el tema del género. Estábamos en otro, que tiene que ver con la idea de género, que es insostenible. La diferencia que hay entre sexualidad y género, que proviene de ahí. O sea, la verdad es que no proviene de ahí, sino que de ahí se le dio el gran impulso que lo tiene ahora en las más altas cumbres de la hegemonía mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que si se parte de la idea de que el ser humano es completamente diseñable, se llega a pensar de que un hombre o una mujer se comportan como hombre y como mujer porque los criaron así. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos hoy en día en situaciones políticas tensas o debates públicos, a las personas que defienden ese tipo de ideas de izquierda, que tienen muchas veces que ver con el abortismo, tiene que ver con el tema feminista radical, tienen que ver con todo ese tipo de cosas, las personas, por, 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 por decirlo de una manera sencilla, le dicen, ustedes los comunistas, tanto, tanto, tanto. Y ellos van y dicen, no, nosotros no somos comunistas. Entonces ahí pasa una situación extraña, pero que en el fondo es bastante decidora. Que es que, claro, una persona que es feminista o una persona que es abortista puede que no tenga idea de Marx y no tenga idea del comunismo, pero en el fondo de las ideas que sigue y que defiende, sí están los fundamentos del comunismo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque están fundadas sobre la base de creer que el ser humano se diseña. Y por eso el otro día dijimos que había que subrayar la frase ingeniería social. Ingeniería social. Es decir, las sociedades hay que diseñarlas. A las personas hay que diseñarlas. Y ahí se toca el tema que tiene que ver con el sexo y esa ficticia palabra del género, que la voy a volver a repetir porque estábamos en otra clase cuando, o sea, estábamos en otro diálogo cuando eso fue mencionado, que es que, ¿cuál es la relación que tiene el comunismo con las ideas contemporáneas de los movimientos LGBT, los movimientos transexuales y todo este tipo de movimientos que están de moda y siendo tan lucrativos al día de hoy?
que vienen a nacer de las ideas que quedaron después de la Segunda Guerra y que ya se venían forjando de antes, básicamente por la escuela de Frankfurt y por un par de personajes un poco sui generis que vienen a ser Althusser y Lukács. Entonces pasa que si parten de la idea de que el ser humano se puede diseñar y que todos los valores, las cosas que un ser humano busca en su vida, desea y sus comportamientos están condicionados por estructuras culturales, es decir, por el lenguaje en el que vive. Ahí vamos a recordar a Foucault, por contextos como Palabras y las cosas y ese tipo de situaciones, ese tipo de discursos, están pensando en esos términos, en que el sujeto, palabra que le encanta a Foucault, él mismo lo dice, lo declara, le encanta la palabra sujeto, porque dice que el ser humano está sujeto, está amarrado. Recordemos que él es una persona de tendencias sadomasoquistas, por algo tiene también esa fijación con el poder, vigilar y castigar y todo ese tipo de cosas. Entonces, el género y el sexo, hoy en día que están tan de moda, nosotros teníamos claro, cuando en el mundo había un poco de claridad, de que existía el sexo y existía lo masculino y lo femenino. Y eso es sexo, es sexualidad. Los seres vivos, sobre todo los seres vivos, es más evidente en los seres vivos mamíferos, por su diseño orgánico, son macho, hembra, son hombre o son mujer si son seres humanos, por su sexualidad. Pero resulta que nosotros hoy en día escuchamos que se nos habla del género y que el género es versátil y que se puede cambiar y que las personas pueden elegir su género. Y se habla de que hay personas que están atrapadas en el cuerpo equivocado y todo ese tipo de discurso. Entonces, ¿qué pasa? Están partiendo de la idea del diseño social, de la ingeniería social del diseño, de pensar que las personas son diseñables, lo cual descarta que el ser humano tenga alma y descarta toda su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que es la creación, todo lo que es la inteligencia divina en acto, todo lo que es la belleza de la perfección que hay expresada en la belleza de la naturaleza, en su armonía, en la inteligencia divina que el Logos expresa para poder crear y poder sostener la vida, está totalmente despreciada e ignorada y censurada o borrada. Porque resulta que uno puede, por ejemplo, podría llegar a transar, yo no lo voy a hacer, pero hay personas que lo hacen, personas liberales que lo hacen, es decir, ya, yo voy a respetar que tú digas que tienes tal género, pero resulta que eso simplemente es un trato social, es una convención, es un convencionalismo, porque en el fondo no tiene ningún fundamento. ¿Y por qué no tiene ningún fundamento? Porque en la vida no se podría vivir así. Y solo se puede vivir así
en entornos como el de nuestras ciudades y nuestros países que son medianamente tecnologizados y que tienen una cadena de suministros que les puede estar suministrando todo tipo de fármacos, hormonas y aparatos clínicos para que puedan ellos hacer las cosas que hacen, que es transformar sus cuerpos y mantenerse viviendo de una manera relativamente conforme a su ideología. Entonces, naturalmente una sociedad no podría vivir así. No se podrían reproducir, no podrían formarse como seres humanos íntegros y esa sociedad estaría condenada a la extinción. Entonces, la única forma que tienen de sobrevivir es a base de tecnología, lo cual nos devuelve a la idea, a una idea de las que partimos por allá por el siglo XIX, cuando en la Ilustración se forman las sectas y las logias adoradoras de la razón, de la luz de la razón, como la única salvadora del ser humano. O sea, adoran la técnica, adoran al ser humano y todos sus proyectos están dirigidos a que el ser humano logre a través de una iluminación luciferina controlar el mundo y ser el Dios del mundo. Y esa idea, que no es más que una trampa del ángel caído, es la que mantiene funcionando esos proyectos, esas campañas, esas publicidades y esas ideologías que tanto daño le han provocado a nuestra sociedad al punto de tenerla hoy en día flotando en el nihilismo que lleva al sufrimiento, a la depresión, a la soledad, a la angustia y al fracaso. Y eso es algo grave que ocurre en nuestra sociedad hoy en día, porque es tan alto el grado de desnaturalización y de pérdida de lo espiritual que las personas siguen pidiéndole a la tecnología que por favor los salve, porque se criaron en un ambiente diseñado por estos diseñadores sociales, ingenieros sociales, que los tienen metidos como dentro de un juego de video, por llamarlo de una forma, donde les tienen suprimido cualquier tipo de contacto con la espiritualidad y con la naturaleza, que es la creación. Entonces se les genera un vacío en el alma. Esas son consecuencias del comunismo en su versión de izquierda y de la tecnocracia que también se experimenta en algunos campos de lo que políticamente se llama de derecha a través del liberalismo. Entonces, las personas que están trabajando y que han trabajado siempre moviendo los hilos del mundo, a ellos no les importa si los presidentes que ellos ponen y sacan son de izquierda o de derecha. Lo que les importa es que les sirvan para los fines que ellos tienen programados. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que el comunismo, al ser tan, por decirlo de una manera, tan tosco, tan mecánico, tan materialista, es más drástico, es más nocivo y eh, es más bruto, como se podría decir, a la hora de actuar.
porque no deja espacio en nada y se impone de una manera mucho más brutal. Entonces, eh, y vamos a mencionar el tema de la diferencia y de la falacia que hay entre el género y el sexo. El, el ser humano siempre había tenido claro que tenía sexo, tenía su sexualidad, era hombre o era mujer. Y resulta que esa idea, en un momento, pasó a estar muy de moda a mediados del siglo XX, sobre todo en épocas, eh, no por casualidad, en épocas que coinciden con la época del Concilio Vaticano II, que son épocas de mucha efervescencia y que el ser humano creía que todo había que renovarlo y todo tenía que ser nuevo y todo tenía que ser de último diseño y que todo el mundo, todo lo anterior había quedado ya pasado de moda y que había que entrar a hacer todo de nuevo. Cosa que lamentablemente también afectó a nuestra Santa Iglesia. Entonces ahí se retomó la idea de que existía algo así como que se llamaba género y que tenía que ver con el comportamiento como las personas expresan su sexualidad y que eso se aprendía y que no era algo innato que le nace a la persona. Vamos a reconocer de inmediato que sí hay factores que a uno le afectan del medio ambiente. Por supuesto que hay factores que a uno le afectan del medio ambiente y hacen que uno sea más rudo o más tranquilo o una persona más dedicada al estudio o más dedicada al deporte o más dedicada a tales cosas. O que le guste más la danza o que le guste más la música y el medio ambiente a uno, claro que por supuesto que le afecta, pero no al grado que estas personas lo quieren y lo hacen y lo dicen, lo hacen parecer. Entonces veamos qué es esa palabrita que le llaman género. No por casualidad, otra vez, no por casualidad, porque estas cosas no son casualidad. Los protestantes puritanos, negadores del cuerpo, tenían un pudor y una especie de asco hacia todo lo que tuviera que ver con el cuerpo, al nivel de que eran hasta incapaces de decir la palabra sexo. Y estamos hablando de puritanos en Norteamérica. Los mismos que mataron y exterminaron a los nativos porque les daban asco y no fueron incapaces de mestizarse y entablar diálogo con ellos, porque los consideraban bestias, cosa totalmente diferente de lo que fue el mundo católico en su contacto, donde reconoció que los nativos eran seres humanos con lenguaje, con los cuales podían entablar perfectamente relaciones de humano a humano. Entonces, estos señores puritanos, señores y señoras, en sus reuniones, que eran incapaces de decir la palabra sexo, tenían una muletilla, ¿cómo se dice? O una palabrita para no tener que decir sexo.
Y esa palabrita era gender. Entonces, cuando tenían que llenar una ficha o tenían que preguntarle a alguien acerca de si esa persona de la que estaban hablando era hombre o era mujer, decían, por ejemplo, what is his gender? ¿Cuál es su género? Lo que vendría a ser sinónimo de decir, ¿cuál es su tipo? ¿De qué tipo es? ¿De qué categoría es? Porque la palabra género significa orden, categoría y se usa normalmente junto como con especie. Género humano, están las especies, están los géneros, las especies y las diferencias específicas. Está la especie mamífero. Dentro de la especie mamífero hay géneros humanos. Hay otros géneros de mamíferos que son canes. Y así sucesivamente. Género es una palabra que establece tipo, orden, una raíz, género de lo que se genera, de dónde viene, de qué raíz viene, de qué origen viene. Asimismo, esa palabra se ocupa para muchas otras cosas, como también en el lenguaje. Nosotros tenemos géneros gramaticales. Entonces tenemos, por ejemplo, el, la y lo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el sexo. Entonces nosotros podemos decir que existe la, que es femenino, el, que es masculino, y lo, que es neutro, para referirnos a las cosas, no a los seres vivos en su biología, a las palabras que designan las cosas, a las palabras. Si nosotros decimos mano, decimos la mano, pero la palabra mano termina en o y en plural termina en os, lo cual es una irregularidad dentro de la gramática de la palabra. Lo mismo nos pasa con el agua. ¿Significa que esa palabra es transexual? Por supuesto que no, porque las palabras no tienen nada que ver con el sexo. El género de esas palabras es netamente gramatical. Por eso nosotros decimos el sol y los alemanes dicen die Sonne, dicen la sol. Nosotros decimos la luna y los alemanes dicen der Mond, el luna. Por lo tanto, la palabra no tiene nada que ver con su objeto. El género es de la palabra. El género es de la palabra, no de la sexualidad, y no es de la cosa, es de la palabra. Pero estas personas puritanas, revolvieron todo y mezclaron todo. Y como ellos tenían esa muletilla de decir gender, pero que pasó por un tiempo, pasó al olvido, pero quedó escrita en alguno de sus libros y sus registros. Hasta que un doctorcito, por ahí por los años 40 y 50, que probablemente también venía de ese origen,
debe haber sido protestante, puritano o algo así, y conocía ese tipo, esa manera de referirse, que tenía ciertas desviaciones sexuales y trabajaba con niños y tenía la teoría de que él podía cambiarles el sexo y que él lo único que necesitaba era que le regalaran prácticamente un niño y una niña y poder criarlos desde pequeños al revés, invertidos. Y él iba a poder comprobar su teoría. Porque él decía que el sexo era una cosa de la biología, pero que existía además otra cosa que se llamaba género. Y que eso era netamente cultural. Porque el ser humano se podía diseñar. Y eso es comunista, eso es marxista, es tecnocrático, es ilustrado y remite incluso hasta el origen que dijimos de las logias luciferinas que creen que el ser humano se va a salvar por otro ser humano, es decir, por la ciencia. Y ya sabemos desde las Sagradas Escrituras que el hombre que deposita su fe en el hombre tiene un destino bastante oscuro. Y aquí no lo vamos a repetir, pero si quieren pueden buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que los seres vivos tienen sexo, no tienen género. El género es de las palabras. Pero a nosotros nos vendieron desde los filósofos y pensadores, entre comillas pensadores, desde los años 60, 50, 60, 70, con el neomarxismo, que en el fondo ellos eran comunistas, pero lo disfrazaban todo esto como con sus teorías, nos empezaron a vender esas ideas de sexualidad basadas en la idea del diseño social. Porque como se estaba viendo también que no se podía seguirle el ritmo a Stalin y luego menos tampoco a Nikita Khrushchev de la Unión Soviética, había que empezar a elaborar nuevas teorías, pero sin perder de fondo la idea de revolución. Entonces, ¿cómo conservar un mecanismo de revolución si ya no voy a estar pidiéndole al trabajador, al proletario trabajador, que vaya a una marcha y todo esto? Voy a tener que inventar nuevos sujetos para mis campañas políticas. Y ahí empiezan a meter todo tipo de revoluciones. Y eso es el neomarxismo. Y eso tuvo todo su despegue desde los años 60. Y entre ese momento, entre la Segunda Guerra Mundial y ese momento, perdón, es que ocurre la gran infiltración en nuestra Santa Iglesia Católica, donde entraron miles de seminaristas con totalmente la mente lavada por el partido para entrar a demoler lo que ellos consideraban que era lo último de la superstición que le hacía daño al mundo. Es decir, la religión, es decir, Cristo, es decir, la Santa Iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica. Y enviaron seminaristas que ellos prepararon
totalmente convencidos al punto de que eran casi indetectables con todas estas ideas cargadas nuevas. Muchos de ellos pasaron por el Concilio Vaticano II y muchos de ellos terminaron en Hispanoamérica, en las guerrillas hispanoamericanas. Entonces nuestra Santa Iglesia se vio infestada de comunismo, digámoslo con todas sus letras. Nuestra Santa Iglesia se vio infestada de comunismo, maquillado, por supuesto, para que no se notara. Hicieron estudios profundísimos para ver qué elementos del cristianismo, qué elementos de todo lo que decía Cristo, qué elementos de la Biblia, qué elementos de la Sagrada Tradición les servían para poder armar un discurso que los católicos pudieran comerse, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era comer comunismo. Y de ahí viene todo el tema de la exaltación de los pobres y todo lo que va asociado a la teología de la liberación que fue completamente diseñada en la Unión Soviética, declarado por sus propios agentes. Y así Hispanoamérica entra en lo que nosotros conocimos como izquierda cristiana, izquierda revolucionaria y todas sus variantes. Como por dar un ejemplo, personas como Ernesto Cardenal, el Sendero Luminoso, la clásica escena cuando el Papa San Juan Pablo II es recibido por Ernesto Cardenal en el aeropuerto y Ernesto Cardenal le intenta besar el anillo y Juan Pablo II se lo retira y le dice: usted tiene que regularizar su situación con la Santa Iglesia. Entonces llegamos a un momento en que todas estas teorías revolucionarias marxistas, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a tomar nuevas máscaras y a infiltrarse en todas las áreas posibles: iglesias, colegios, y todo tipo de instituciones, universidades, fuerzas armadas, todo lo que es imaginable, hasta laboratorios de química. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel de penetración que tuvieron todas esas ideologías fue tan profundo que nosotros, incluso al nivel actual, aún hoy en día, las personas todavía no las detectan. Y hace falta explicarlo como haciendo ejercicios como los que estamos haciendo ahora, para que las personas por lo menos empiecen a detectar un poco de qué se trata eso. Porque cuando uno en una situación de conversación normal con alguien menciona ese tipo de cosas, lo normal es que a uno lo censuren y le digan que uno es un facha, que uno es un conspiranoico, que uno o cualquier cosa, o simplemente a uno lo ignoran o se ríen de uno. Pero si uno tiene el tiempo suficiente para explicar y mostrar
las conexiones que van entre todos esos fenómenos, las personas tendrían el tiempo y tendrían la posibilidad de darse cuenta de qué es lo que tienen frente a ellos y qué es lo que han tenido frente a ellos durante todas estas décadas, que ya llevamos casi un siglo. Y más gravemente dentro de nuestra Santa Iglesia. Entonces, esos problemas, ¿y qué es lo que pasa con eso en Hispanoamérica? Y cómo se filtra y cómo se levanta todos estos neomarxismos, vamos a tener que seguir profundizándolos. Solamente vamos a dejar algo adelantado, que es que desde muy temprano hubo un pensador italiano de apellido Gramsci, que él revisó y era un comunista italiano, que pasó mucho tiempo preso y que le permitieron acceder a ciertos libros y le dejaban escribir. Él se dio cuenta de uno de los grandes errores de Marx, de uno de los tantos errores de Marx, que era que no se podía llegar y hacer una revolución y meterle al pueblo las ideas a la fuerza, sino que lo que había que hacer primero era preparar al pueblo cultivando ideología en el pueblo para que después el pueblo aceptara y ellos mismos pidieran el comunismo o el neomarxismo, como queramos llamarle. Muy inteligente en el sentido de, como decíamos hace un momento, de ese tipo de personas que bueno para pensar mal, bueno para tener ideas maquiavélicas. Esa es una idea muy maquiavélica. De decir que la forma de meterle el neomarxismo o el comunismo a las personas no es imponérselo con tanques, como lo hacía Stalin, con tanques, con metralletas y con todo eso, sino que lo que había que hacer era a través de la cultura, de los medios de comunicación, de la literatura, que eran las cosas que él veía en su tiempo, digamos los años 40, años 30, lo que nosotros tenemos ahora por montón, que es internet, series de Netflix, películas, toda la industria de Hollywood, todo lo que es el Facebook, todo lo que son todas las eh, grandes big techs, como se dice, las grandes tecnológicas, que están llenas, atiborradas de todas estas ideologías de neomarxistas que van desde el ecologismo al indigenismo, eh, todo lo que es el LGBT, todo lo que es... están llenos de todo eso. Así que si un joven viene y dice acá que eso es contracultural y que él es rebelde porque sigue ese tipo de tendencias, resulta tragicómico. Al final resulta triste, porque esas son las ideas de las transnacionales capitalistas. No diríamos capitalistas, porque el capitalismo no tiene ningún problema. Digamos neoliberales, como dijimos hace un momento, o sea, hace algunas clases atrás explicamos la diferencia. Neoliberales que son prácticamente dueñas del mundo y de toda la información que fluye en el mundo y dominan a las personas, y esas son sus ideas, las ideas que ellos defienden y que meten en las series, que meten en la publicidad, que meten en los videojuegos
y que meten en todo donde puedan meterlo. Entonces, si un joven viene acá y me dice que es abortista y que es indigenista y todo eso, es como para decirle, bueno, le estás jugando la jugada precisamente a las compañías más maquiavélicas que existen en el mundo. Eso es lo que tú estás defendiendo. Porque como decía cierto pensador por ahí, decía, mira a quien no puedes criticar y vas a ver al que te oprime. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta hoy en día, ¿a quién no podemos criticar? Precisamente no podemos criticar a todas estas ideologías. Está absolutamente prohibido criticar a estas ideologías. Y al revés, lo que sí está permitido y aplaudido es lanzarle piedras a las iglesias, quemarlas, hablar mal de la religión, hablar mal de la espiritualidad, al hablar mal de Cristo, inventar historias de Cristo como los documentales que hacen los ateos protestantes anglosajones, que han hecho toda variedad de documentales con su canal de History Channel y todas esas cosas que hay en internet y en YouTube también, que han puesto Jesús era esto otro, María era esto, María era esto otro, y los científicos descubrieron que en Jerusalén hicieron unas excavaciones y encontraron esto y encontraron estos papiros y encontraron esto y encontraron esto otro. Todas esas patrañas que hace el mundo ateo protestante anglosajón para seguir combatiendo a nuestra Santa Iglesia, todo eso es la hegemonía del poder internacional, que puede todo englobarse desde hace siglos incluso bajo lo que se llama la leyenda negra. Pero sigamos, vamos a seguir profundizando en el tema de Hispanoamérica porque es donde estamos parados y donde aquí estamos, vivimos y comemos pan, aquí, Hispanoamérica. Así es que, dado que ya llevamos bastantes minutos, hemos logrado avanzar bastante, sobre todo en lo que se refiere a cómo el comunismo ha desarrollado sus nuevas máscaras y cómo se han ido infiltrando en la cultura al punto de que nuestra cultura ni siquiera se da cuenta de cómo ellos mismos terminan pidiendo al opresor. Terminan pidiendo aquello que los oprime y aquello que les destruye la sociedad. Porque todas esas ideas que las personas creen que son muy de moda, muy modernas, son destructoras de la sociedad. Porque una sociedad, si uno hiciera un experimento, ya que les gusta tanto la ciencia, hicieran un experimento de a ver si funcionaría, por cuánto tiempo funcionaría una sociedad según esos valores, con ese tipo de personas, ¿cuánto tiempo puede durar una sociedad así? No puede vivir así. Terminan muriendo, terminan falleciendo, terminan peleando o terminan de alguna manera catastrófica, porque el ser humano no es así. El ser humano tiene su naturaleza, tiene su alma, tiene la belleza, tiene todas las señales
que Dios ha puesto en la creación para que él pueda orientarse. Tiene la palabra, el nombre de Dios grabado en su corazón para que se oriente. Tiene todos los elementos para poder orientarse, pero no se nos permite, a las personas no se les permite hacer uso de su brújula, por decirlo de una forma, para poder orientarse. Y ese es un tema que también me gustaría tocar, que tiene que ver con la orientación de nuestras iglesias y cómo las iglesias llegan a un nivel de desorientación que hasta su propia arquitectura se nota en su arquitectura cuando una iglesia está desorientada. Y todo eso también es efecto de todas estas mismas ideas. Entonces, por hoy vamos a dejar esto hasta aquí y si pueden, vuelvan a oír porque hay muchos puntos, tomen nota y sobre todo repasen el tema que tiene que ver con el neomarxismo en sus nuevas versiones, que son las que están operando actualmente. Siguen existiendo los partidos comunistas, como el Partido Comunista Chino, que es un caso espectacularmente digno de estudio. En los países también siguen existiendo los partidos comunistas, pero los usan más que nada como para hacer muñequeos, como se dice acá en Chile, muñequeos políticos para poder hacer contrapesos. Pero donde realmente están trabajando es a nivel informático, a nivel de telecomunicaciones, a nivel de modas, a nivel de lo que llaman hoy en día influencers, a nivel de Instagram, a ese nivel están trabajando. Porque eso es lo que le llega a los jóvenes y esos son los que van a votar y esos son los votos que necesitan. Porque esa es la fuerza que ellos quieren, la fuerza joven. Les da lo mismo todo lo demás. Así es que hacia ellos están dirigidos y para ellos han diseñado nuevas máscaras. ¿Y cómo se les puede detectar? Haciendo como una especie de resumen y de síntesis, ¿cómo se les puede detectar a esas nuevas máscaras de que tienen ese origen marxista y ese origen tecnocrático y de eh, del, de la logia, por decirlo así, de la logia luciferina? Porque creen que el ser humano se diseña y que todo es cultural y que el ser humano todo lo aprende y que no hay una naturaleza humana. Por eso en los colegios los libros de educación sexual que llevan biología incluida, esos libros terminaron ya hace un par de añitos, hace un par de años, terminaron en la basura. Y las clases de educación sexual, hoy en día, que se llaman en algunos países ESI, educación sexual integral, ya no es enseñarle a los niños que existe los gametos, que son las células como el espermatozoide y el óvulo, que forman un embrión para formar un ser humano que se va a gestar por 9 meses y que una madre lo va a tener y que con amor lo va a recibir y le va a y normalmente ya le ha dado un nombre antes de que nazca. Todas esas cosas y cómo cuidarse, cómo, cómo, cómo conocer su cuerpo, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la biología y con la naturaleza humana
y cómo se proyecta una familia, etcétera, 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 todo eso ya no existe en nuestras sociedades. Y lo que existe es lo que le llaman educación sexual integral, que no es más que ideología LGBT transexual, donde lo que les hacen son jueguitos de a los niños vestirlos de niñas, a las niñas vestirlas de niños y llevar personas con problemas psicológicos a mostrar sus problemas psicológicos y sus desviaciones sexuales, que da mucha pena porque esas personas deberían estar siendo ayudadas, deberían estar recibiendo amor y no haciendo de sus problemas un show, y menos para los niños, porque incluso hasta la posición liberal más radical de la derecha progresista, porque para qué decir los comunistas, porque los comunistas obviamente están felices, les encanta todas esas cosas, incluso la derecha liberal dicen cosas así como eh, quizás conocen a personas como Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, que dicen que hay que respetar el proyecto de vida del otro, que no les importa lo que el otro haga, que hay que respetar el proyecto de vida del otro. A ver, ¿es que acaso tú vives solo? ¿Vives en una isla? ¿Solo? ¿O a ti no te importa nada? ¿No te importa nadie? Porque esa es otra cara de lo mismo. Lamentablemente es otra cara de lo mismo. Es cierto que muchas veces sirve para hacer contrapeso político, pero ahí ya estaríamos conversando acerca de cosas que la verdad es que son bastante desagradables. Porque en realidad lo que nos interesa y acá en este curso son temas fundamentales y que si va a ir una persona que tiene problemas mentales a darle clases a un niño y mostrarle que se puede ser transexual y que esa es una forma de vida posible, eso no se puede permitir. ¿Por qué? No porque tengamos un odio contra el transexual. Al contrario, la persona transexual nosotros deberíamos abrazarla con mucho amor y ayudarla. Es porque esa forma de vida no es una forma de vida, es una forma de morir en vida. Es una forma de terminar con tu vida antes de que termine tu vida. O sea, es una especie de suicidio. Y por eso, no por casualidad, muchísimos transexuales se suicidan. ¿Por qué? Porque es ir en contra de todo lo bueno que Dios nos ha dado. Así es que vamos a dejarlo hasta ahí, porque como decíamos, esas son las múltiples caras y máscaras y facetas que el comunismo ha ido tomando durante el siglo XX y que ahora en el siglo XXI se han multiplicado de una manera impresionante a tal nivel que que tienen una máscara para cada tipo de persona. Para cada tipo de persona, para conquistarla y hacerla creer que puede conseguir algo, que puede ayudar, que puede conseguir placer. La gente que busca placer le dan algo que les da placer,
puede ser a través de apuestas, casino, puede ser a través de la lujuria, a través de la comida, a través de salvar animales, a través de... Hay de todo, hay de todo. Están todas las formas posibles de engaño, todas funcionando. Y por eso es tan peligroso para la iglesia y sobre todo para las personas que están más expuestas y más sueltas, por decirlo así, en la laxitud que significa el modernismo de la iglesia contemporánea actual, en el modernismo que ya no sabe marcar bien los límites, ni siquiera dentro de lo que es comulgar o lo que es una misa católica o una misa luterana o una misa anglicana. Porque muchos católicos están hoy en día ya, de los pocos católicos que quedan, tienen formación que que logren distinguir qué es una misa y qué son cosas que son católicas y no son católicas. Y eso es grave. Entonces, vamos a dejar para la próxima clase hacer una pasada más por el tema de Hispanoamérica, lo que son las revoluciones de la teología de la liberación, la infiltración en la Iglesia Católica y las consecuencias que nosotros estamos viviendo hoy en día de todas esas ideologías que las personas hoy en día dan por naturales. Porque la mayoría del católico promedio hoy en día ni siquiera sabe que en un momento, hace un par de décadas, se cambió la misa. Cosas tan que quedan a la vuelta de la esquina. O sea, eso son un par de años. De los 2000 años que tenemos de iglesia, decir los años 70 es decir ayer. O sea, no saben lo que pasó ayer en la iglesia católica. Y lo que están viviendo, más allá, el concilio, para ellos el concilio Vaticano II ya es algo antiguo. Y piensan casi como que la iglesia se hubiese inventado en el concilio Vaticano II. Y eso es grave, eso es grave. Y todo este tipo de cosas son resultado de lo mismo, de los mismos problemas. Entonces vamos a seguir hasta llegar a penetrar en esta línea de disgregación social entre todas sus máscaras que tiene y en cómo nos está afectando a nosotros hoy en día. Así es que de momento vamos a dejarlo hasta aquí y con María y nuestro Señor, bendiciones.